Hay una verdad silenciosa que muchos evitan enfrentar, una verdad que no grita, que no exige atención, pero que está siempre ahí, esperando el momento en que te atrevas a mirarla de frente. No puedes amar de verdad si no te has encontrado contigo mismo. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan años, incluso toda una vida, intentando llenar ese vacío interior con cosas externas, con personas, con logros, con validación, sin darse cuenta de que están buscando en el lugar equivocado. Desde pequeños, aprendemos a mirar hacia afuera, nos enseñan a comportarnos de cierta manera, a ser aceptados, a encajar. Nos enseñan que hay partes de nosotros que son buenas y otras que debemos esconder. Y así, poco a poco, empezamos a construir una versión de nosotros mismos que es más aceptable para el mundo, pero menos auténtica para nuestro propio ser. Es como si fuéramos dejando piezas de nosotros en el camino, fragmentos de nuestra verdad que consideramos incómodos, inadecuados o simplemente indeseables. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todo aquello que reprimimos, todo lo que no queremos ver. Pero lo que muchas personas no entienden es que la sombra no es algo negativo por naturaleza, no es un enemigo, es, en realidad, una parte esencial de nosotros. Contiene dolor, sí, pero también contiene potencial. Contiene heridas, pero también fuerza. Contiene miedo, pero también una profunda sabiduría. El problema no es tener una sombra, el problema es ignorarla. Cuando ignoras tu sombra, no desaparece, no se disuelve en el aire, permanece ahí, operando desde el inconsciente, influyendo en tus decisiones, en tus emociones, en tus relaciones. Es esa voz interna que te hace dudar de ti mismo, ese impulso que te lleva a sabotear oportunidades, esa reacción exagerada ante situaciones aparentemente pequeñas. Es todo aquello que no entiendes de ti, pero que, sin darte cuenta, dirige gran parte de tu vida. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje, el momento en que decides dejar de huir. Porque huir es fácil, es cómodo. Puedes distraerte, puedes llenar tu agenda, puedes rodearte de ruido para no escuchar lo que ocurre dentro de ti. Pero en el silencio, en ese espacio donde ya no hay distracciones, todo sale a la superficie. Y eso puede ser aterrador, pero también puede ser liberador. Esta noche, no huyas, no intentes anestesiar lo que sientes, no intentes convertirte en alguien que no eres. Quédate contigo, respira, escucha, permite que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos, permite que tus emociones se expresen sin intentar controlarlas. Tal vez sientas incomodidad, tal vez surjan recuerdos que preferirías olvidar, tal vez aparezcan inseguridades que has estado evitando, y está bien, no tienes que resolver nada ahora, no tienes que entenderlo todo, solo tienes que estar presente, porque en esa presencia, algo cambia. Cuando te permites observarte sin juicio, sin crítica, sin rechazo, comienzas a desarrollar una relación diferente contigo mismo, una relación basada no en la exigencia, sino en la comprensión, no en la perfección, sino en la aceptación. Y aquí es donde el concepto de amor propio adquiere un significado completamente distinto. El amor propio no es mirarte al espejo y repetir afirmaciones vacías mientras en el fondo no crees en ellas. No es fingir que todo está bien cuando no lo está. No es ignorar tus defectos o justificar tus errores. Eso no es amor. Eso es evasión. El verdadero amor propio es más profundo, es más honesto, es más real, es sentarte contigo mismo en tus momentos más oscuros y no abandonarte, es reconocer tus heridas sin dejar que te definan, es aceptar tus imperfecciones sin usarlas como excusa para no crecer, es decirte a ti mismo, con total sinceridad, esto soy, con todo lo que implica. Y aún así, no me rechazo. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se suaviza, ya no estás en guerra contigo mismo, ya no necesitas esconderte, ya no necesitas demostrar constantemente tu valor, porque empiezas a sentirlo desde dentro. Pero este proceso no es inmediato, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un camino, un proceso lento, a veces incómodo, a veces doloroso, pero profundamente transformador. Habrá momentos en los que sentirás que estás retrocediendo, momentos en los que volverás a caer en viejos patrones, en viejas creencias, en viejas heridas. Y en esos momentos, es fácil frustrarse, es fácil juzgarse,
Es fácil pensar que no estás avanzando, pero la realidad es otra. Cada vez que eliges observarte en lugar de reaccionar automáticamente, estás avanzando. Cada vez que decides ser honesto contigo mismo, estás avanzando. Cada vez que te permites sentir en lugar de reprimir, estás avanzando. El crecimiento no siempre se ve como progreso lineal, a veces se ve como caos, como confusión, como un proceso interno que no puedes explicar con palabras. Pero eso no significa que no esté ocurriendo, significa que estás cambiando, y ese cambio comienza con algo tan simple, pero tan poderoso, como la aceptación. Aceptar no significa rendirse, no significa conformarse, no significa dejar de aspirar a ser mejor. Significa reconocer dónde estás ahora, sin negarlo, sin maquillarlo, sin distorsionarlo. Porque solo cuando ves la verdad con claridad, puedes transformarla. Si no aceptas tu inseguridad, no puedes trabajar en ella. Si no aceptas tu miedo, no puedes enfrentarlo. Si no aceptas tu dolor, no puedes sanarlo. La negación solo prolonga el sufrimiento. La aceptación, en cambio, abre la puerta a la transformación. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que aceptarse a sí mismos significa dejar de cambiar. Pero en realidad, ocurre lo contrario. Cuando te aceptas de verdad, dejas de luchar contra ti mismo. Y esa energía que antes usabas para resistirte, ahora la puedes usar para crecer. Ya no estás dividido internamente. Ya no hay una parte de ti intentando ocultar a la otra. Hay integración, hay coherencia, hay una sensación de unidad interna que antes no existía. Y desde ese lugar, el amor propio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia real. Empiezas a tratarte con más paciencia, empiezas a escucharte más, empiezas a respetar tus límites, empiezas a tomar decisiones que están alineadas contigo, no con lo que otros esperan de ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a cambiar la forma en que te relacionas con el mundo, porque la relación que tienes contigo mismo es la base de todas tus demás relaciones. Si no te valoras, buscarás que otros lo hagan por ti. Si no te aceptas, temerás ser rechazado. Si no te entiendes, te costará entender a los demás. Pero cuando comienzas a construir una relación sólida contigo mismo, todo cambia. Ya no necesitas aprobación constante, ya no dependes emocionalmente de otros para sentirte completo, ya no te pierdes en relaciones que no te respetan. Empiezas a elegir desde la conciencia, no desde la carencia. Y esa es una de las formas más profundas de libertad. Pero todo esto comienza aquí. En este momento. En esta noche. No necesitas hacer algo extraordinario. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas convertirte en una versión perfecta de ti mismo. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro, a quedarte contigo, a escuchar lo que hay en tu interior sin intentar silenciarlo. Tal vez descubras cosas que no te gustan. Tal vez te enfrentes a partes de ti que has estado evitando durante mucho tiempo. Pero recuerda esto. Lo que ves no es todo lo que eres. Eres mucho más que tus miedos, mucho más que tus errores, mucho más que tus inseguridades. Pero para descubrirlo, necesitas dejar de huir. Porque aquello que enfrentas, pierde poder sobre ti. Y aquello que aceptas, comienza a transformarse. Así que esta noche, mientras el mundo se vuelve silencioso y las distracciones desaparecen, date permiso de simplemente ser, sin máscaras, sin expectativas, sin juicio, solo tú. Contigo mismo. Y en ese espacio, en esa quietud, en esa honestidad, encontrarás algo que quizás has estado buscando durante mucho tiempo sin darte cuenta. Te encontrarás a ti. Ahora piensa en todo aquello a lo que te aferras. No lo pienses de manera superficial, no lo nombres rápidamente para luego apartarlo, sino obsérvalo con profundidad, con honestidad, con una calma que no busca justificar ni dramatizar, solo comprender. Personas que ya no están, palabras que se dijeron hace años pero siguen resonando como si acabaran de ocurrir, promesas que nunca se cumplieron, versiones de tu vida que imaginaste y que no llegaron a ser. Todo eso vive dentro de ti, ocupando espacio, consumiendo energía, moldeando silenciosamente tu manera de ver el mundo. Aferrarse no siempre se siente como una elección. Muchas veces parece algo automático, casi inevitable, como si tu mente se negara a soltar porque cree que, al hacerlo,
perderías algo importante. Y en cierto sentido, tiene razón. Soltar implica perder una ilusión, una expectativa, una identidad que construiste alrededor de algo o alguien. Implica aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, que no puedes recuperar, que no puedes controlar. Y eso duele más de lo que a veces estás dispuesto a admitir. Por eso te aferras. No porque seas débil, sino porque eres humano. Porque hay una parte de ti que todavía espera, que todavía cree que si analizas lo suficiente, si recuerdas lo suficiente, si te mantienes conectado a ese pasado o a esa posibilidad, quizás algo cambie, quizás encuentres una respuesta diferente, quizás el final sea otro. Pero la realidad es más silenciosa, más firme, más inevitable. Lo que fue, ya fue. Lo que no ocurrió, no ocurrirá de la forma en que lo imaginaste. Y resistirse a eso no lo cambia, solo prolonga el conflicto interno. Carl Jung entendía profundamente esta dinámica. Él sabía que el apego excesivo no es amor, es miedo disfrazado. Miedo a quedarte vacío, miedo a enfrentarte contigo mismo sin distracciones, miedo a descubrir que, sin eso a lo que te aferras, no sabes exactamente quién eres. Porque muchas veces no solo te aferras a personas o recuerdos. Te aferras a una versión de ti mismo. La persona que eras cuando todo parecía tener sentido. La versión de ti que se sentía amado, validado, seguro. O incluso la versión herida, la que sufrió, la que fue rechazada, la que fue incomprendida. Aunque parezca contradictorio, también puedes aferrarte al dolor, porque se vuelve familiar, porque se convierte en parte de tu identidad. Soltar, entonces, no es solo dejar ir algo externo, es permitir que una parte de ti muera. Y eso, aunque necesario, puede sentirse aterrador. Pero aquí es donde ocurre algo importante, algo que muchas personas no ven hasta que lo experimentan por sí mismas. Lo que muere no es tu esencia, no es tu valor, no es tu capacidad de amar o de ser amado. Lo que muere es la ilusión, la historia que te contabas, la forma en que definías tu realidad. Y cuando esa historia se disuelve, aparece el espacio, un espacio que al principio puede sentirse vacío, incómodo, incluso inquietante, porque no estás acostumbrado a él. Has pasado tanto tiempo llenándolo con pensamientos, con recuerdos, con expectativas, que cuando desaparecen, no sabes muy bien qué hacer con ese silencio. Pero ese silencio no es tu enemigo, es el comienzo de algo nuevo. Dejar ir no significa olvidar, no significa borrar el pasado ni fingir que no importó. Todo lo que viviste tiene un valor, incluso aquello que te lastimó. Cada experiencia dejó una huella, una enseñanza, una parte de sabiduría que ahora forma parte de ti. Pero una cosa es aprender de algo, y otra muy distinta es cargarlo indefinidamente. Cuando cargas algo más allá de su propósito, deja de ser aprendizaje y se convierte en peso. Y ese peso, con el tiempo, empieza a afectar tu forma de vivir el presente. Te hace reaccionar en lugar de responder, te hace temer en lugar de confiar, te hace dudar en lugar de avanzar. Por eso soltar es un acto de amor propio, no es un acto de olvido, es un acto de liberación. Es decirte a ti mismo, esto fue importante, esto me marcó, esto me cambió. Pero ya no necesito sostenerlo de esta manera. Es reconocer que puedes honrar el pasado sin vivir atrapado en él. Y este proceso no ocurre de golpe. No hay un momento mágico en el que decides soltar y automáticamente todo desaparece. Es más sutil que eso, más gradual, más humano. A veces soltar ocurre en pequeñas capas. Un día dejas de revisar ese recuerdo con la misma intensidad. Otro día te das cuenta de que ya no sientes la misma reacción emocional. Otro día simplemente no piensas en ello. Y cuando te das cuenta, algo que antes ocupaba gran parte de tu mente, ya no está. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has trascendido. Pero para llegar ahí, primero necesitas permitirte sentir. Muchas personas intentan soltar evitando el dolor. Intentan distraerse, ignorar, racionalizar. Pero el dolor que no se siente, no se libera, se queda atrapado, y desde ahí sigue influyendo en ti. Así que esta noche, en lugar de evitar lo que sientes, acércate a ello con suavidad, no con intensidad abrumadora, no con una urgencia por resolverlo todo, sino con una presencia tranquila. Respira profundamente. Y mientras respiras,
Observa qué aparece. Tal vez sea una imagen, tal vez un nombre, tal vez una sensación en el pecho, una tensión en el cuerpo, un pensamiento recurrente. No lo rechaces, no lo analices en exceso, solo obsérvalo, y luego, lentamente, imagina que con cada exhalación estás soltando un poco de esa carga. No necesitas soltarlo todo de una vez. No necesitas hacerlo perfecto, solo un poco, solo lo suficiente para empezar. Porque soltar no es un evento, es un proceso en el que, poco a poco, recuperas tu energía, recuperas tu atención, recuperas tu presencia, y comienzas a darte cuenta de algo muy importante: gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que ocurrió, sino de la resistencia a lo que ocurrió. Cuando dejas de resistirte, el dolor cambia. No desaparece por completo, pero se transforma, se vuelve más ligero, más manejable, más comprensible. Y en ese cambio, encuentras una forma diferente de relacionarte contigo mismo, más compasiva, más paciente, más real. También comienzas a entender que no todo necesita una explicación perfecta, no todo necesita cerrarse con claridad absoluta. Hay cosas que simplemente son incompletas, conversaciones que nunca se terminaron, relaciones que no tuvieron un cierre claro, momentos que quedaron suspendidos en el tiempo, y eso está bien. La mente busca cerrar ciclos porque cree que necesita entender para poder soltar, pero muchas veces, el verdadero cierre no viene del entendimiento. Viene de la decisión de no seguir invirtiendo energía en algo que ya no está, la decisión de elegirte a ti, la decisión de avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. Y esa decisión, aunque al principio parezca pequeña, tiene un impacto profundo, porque cambia la dirección de tu vida. Te saca del pasado y te devuelve al presente, un presente que, aunque no sea perfecto, es real, un presente en el que puedes respirar, sentir, elegir, un presente en el que puedes empezar de nuevo. Y mientras te permites estar en ese presente, sin cargar con todo lo anterior, comienzas a experimentar algo que quizás habías olvidado: la ligereza. Esa sensación de no estar constantemente arrastrando algo detrás de ti, esa libertad de moverte sin el peso de lo que ya no tiene lugar en tu vida. Y en esa ligereza hay paz, no una paz ruidosa o eufórica, sino una paz tranquila, silenciosa, estable, una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que has dejado de luchar contra lo que es. Así que esta noche, mientras te acomodas, mientras tu cuerpo se relaja y tu mente comienza a desacelerarse, recuerda esto: no tienes que aferrarte a todo lo que has vivido. Puedes honrarlo. Y aún así soltarlo. Puedes recordarlo. Y aún así liberarte de su peso. Puedes haber amado. Y aún así dejar ir. Porque soltar no borra el amor, lo purifica, lo transforma en algo que ya no duele, en algo que ya no aprisiona, en algo que simplemente fue. Y en ese reconocimiento, en esa aceptación, en ese acto silencioso de dejar ir, te acercas un poco más a ti mismo, a una versión de ti más ligera, más libre, más en paz. Y ese es el verdadero propósito de soltar: no perder, sino recuperar, recuperarte a ti. Y en ese espacio que queda cuando sueltas, cuando finalmente aflojas el agarre que mantenías casi sin darte cuenta, comienza a revelarse algo que no habías notado antes. No es algo que llegue con ruido, ni con una explosión de claridad inmediata. Es más bien sutil, casi imperceptible al principio, como una sensación de amplitud dentro de ti, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera espacio suficiente para respirar sin presión, sin urgencia, sin esa constante necesidad de sostener algo. Ese espacio no es vacío en el sentido negativo que muchas veces temes. No es soledad, no es abandono, no es pérdida. Es presencia. Es un terreno limpio donde algo nuevo puede surgir, pero más importante aún, donde puedes encontrarte contigo mismo sin interferencias. Durante tanto tiempo, tu identidad pudo haber estado ligada a lo que sentías, a lo que perdiste, a lo que deseabas, a lo que temías. Y sin darte cuenta, te convertiste en el guardián de esas historias, repitiéndolas, reviviéndolas, reforzándolas. Pero ahora, al soltarlas, aunque sea parcialmente,
Te das cuenta de que tú no eres esas historias, tú eres quien las observa, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando te identificas completamente con tus pensamientos y emociones, vives atrapado en ellos, pero cuando comienzas a observarlos, a reconocerlos sin fusionarte con ellos, aparece una distancia saludable, una claridad que antes no existía, una especie de libertad interna que no depende de lo que está ocurriendo fuera. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia convertirte en quien realmente eres, no en quien aprendiste a ser para encajar, no en quien otros esperan que seas, sino en tu esencia más auténtica. Y ese proceso no ocurre acumulando cosas, ni experiencias, ni validaciones. Ocurre quitando capas, ocurre soltando lo que no eres. Cada expectativa que sueltas, cada miedo que enfrentas, cada apego que liberas, te acerca más a esa esencia. Pero este camino requiere algo que no siempre es fácil: paciencia. Vivimos en un mundo que constantemente empuja hacia la rapidez, hacia resultados inmediatos, hacia soluciones instantáneas. Y cuando aplicas esa misma mentalidad a tu mundo interno, es fácil frustrarse, es fácil pensar que deberías estar mejor, que deberías haber superado ciertas cosas, que deberías sentirte de otra manera. Pero el alma no funciona con prisa. Tu proceso no necesita ser rápido para ser válido, no necesita ser perfecto para ser real. Cada pequeño paso, cada momento de conciencia, cada instante en el que eliges no reaccionar automáticamente, sino observar. Todo eso forma parte del cambio. Y hay algo profundamente poderoso en eso, porque significa que no necesitas forzarte a ser alguien diferente, no necesitas crear una nueva identidad desde cero, solo necesitas dejar de aferrarte a lo que ya no te representa, y en ese dejar ir continuo, en ese proceso silencioso y constante, empiezas a notar cambios sutiles. Tu mente se vuelve más tranquila, tus reacciones se vuelven más conscientes, tus decisiones empiezan a alinearse más con lo que realmente sientes, no con lo que temes o con lo que crees que deberías hacer. Empiezas a confiar más en ti, y esa confianza no viene de tener todas las respuestas, viene de saber que puedes sostenerte, incluso en la incertidumbre, viene de reconocer que, pase lo que pase, no te vas a abandonar. Eso es amor propio en su forma más profunda. No es una emoción pasajera, no es una afirmación repetida frente al espejo. Es una relación sólida contigo mismo, construida a través de la presencia, la honestidad y la aceptación. Y cuando esa relación se fortalece, algo más sucede: dejas de buscar desesperadamente fuera lo que ya estás cultivando dentro. Las relaciones cambian, las dinámicas cambian, lo que tolerabas antes, ya no lo toleras, lo que necesitabas antes, ya no lo necesitas de la misma manera. No porque te vuelvas frío o distante, sino porque te vuelves más claro, más consciente de tu valor, más respetuoso con tus límites, más conectado con tu verdad. Y eso, aunque al principio puede generar cierta incomodidad, es una señal de crecimiento. Porque crecer no siempre se siente bien, a veces implica dejar atrás cosas que eran familiares, aunque no fueran saludables. A veces implica enfrentar verdades que preferirías evitar. A veces implica estar solo por un tiempo, mientras te reajustas, mientras te redescubres. Pero esa soledad no es un castigo, es un espacio de reconstrucción, un espacio donde puedes volver a ti sin distracciones, sin expectativas externas, sin la presión de tener que ser algo para alguien más. Y en ese espacio, poco a poco, empiezas a sentirte diferente, más ligero, más presente, más en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque has dejado de resistirte tanto, has dejado de luchar contra lo que sientes, has dejado de aferrarte a lo que ya no es. Y en ese dejar de hacer, aparece el ser sin esfuerzo, ser sin máscaras, ser sin la constante necesidad de demostrar o justificar, simplemente ser. Y hay una belleza profunda en eso, una belleza que no depende de logros, ni de reconocimiento, ni de validación externa, una belleza que nace de la autenticidad, de la coherencia interna, de la conexión contigo mismo. Y mientras te permites descansar en ese estado, mientras te deslizas suavemente hacia el sueño, tu cuerpo comienza a soltar tensiones, tu mente se aquieta aún más, y todo tu sistema empieza a entrar en un estado de calma natural.
No tienes que hacer nada más, no tienes que pensar más, no tienes que resolver nada en este momento, solo respira, siente cómo el aire entra y sale, siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en el descanso, siente cómo, poco a poco, te vas soltando incluso de la necesidad de controlar este proceso, porque incluso eso, puedes dejarlo ir, la necesidad de hacerlo bien, la necesidad de entender todo, la necesidad de tener el control. Todo eso puede descansar ahora, y en ese descanso, en esa entrega suave, aparece una confianza más profunda, una confianza que no se basa en certezas externas, sino en una conexión interna, la certeza de que estás exactamente donde necesitas estar en este momento, la certeza de que tu proceso, con todo lo que implica, tiene sentido, la certeza de que no estás perdido, incluso cuando te sientes confundido, porque dentro de ti hay una guía, una inteligencia silenciosa que no siempre habla con palabras, pero que se manifiesta en intuiciones, en sensaciones, en impulsos suaves que te orientan. Y cuando aprendes a escucharla, cuando le das espacio, cuando dejas de ahogarla con ruido constante, comienza a hacerse más clara, más presente, más confiable, y eso cambia la forma en que vives. Ya no te sientes tan dependiente de la aprobación externa, ya no necesitas que todo esté perfectamente alineado para sentirte bien. Empiezas a encontrar estabilidad dentro de ti, una estabilidad que permanece incluso cuando las circunstancias cambian, y esa estabilidad es libertad, libertad de ser quien eres sin miedo, libertad de sentir sin reprimir, libertad de avanzar sin cargar con todo el pasado, libertad de soltar una y otra vez, cada vez que sea necesario, porque soltar no es algo que haces una sola vez, es una práctica, una elección constante, un acto de amor repetido, y cada vez que eliges soltar, eliges también volver a ti, volver a ese espacio interno donde no hay presión, donde no hay exigencia, donde solo hay presencia. Y cuanto más regresas a ese espacio, más familiar se vuelve, más accesible, más natural, hasta que llega un punto en el que ya no necesitas buscarlo, porque sabes que siempre está ahí, dentro de ti, esperando, disponible, silencioso. Y en ese reconocimiento, en esa conexión profunda, en esa calma que ya no depende de nada externo, encuentras algo que va más allá de las palabras. Algo que no necesitas explicar, algo que simplemente se siente, una paz que no es ausencia de problemas, sino ausencia de conflicto interno, una sensación de estar completo, no porque no te falte nada, sino porque ya no estás dividido, porque has integrado partes de ti que antes rechazabas, porque has soltado cargas que ya no necesitabas, porque te has permitido ser, sin condiciones, y mientras el sueño te envuelve lentamente, mientras tu conciencia se suaviza y tu cuerpo descansa profundamente, esta sensación se asienta dentro de ti. No como una idea pasajera, sino como una experiencia que puedes recordar, a la que puedes volver, que puedes cultivar, porque ahora sabes el camino, no es hacia afuera, es hacia adentro, siempre hacia adentro, y ahí, en ese lugar donde todo comienza y todo se transforma, estás tú, en calma, en silencio, en casa,